de contratación administrativa, bueno, sería mi persona, Christopher Murillo, Valeria Ardón, Stuart Gómez, Paola Ramírez y Sebastián Barrantes. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yo les voy a hablar sobre para qué se crea esta ley. Es muy importante primero saber que esta ley de contratación administrativa tiene que ver con todos los procesos de contratación que se van a dar para todas las cosas que se den con gastos públicos. Entonces, esta ley lo que busca es ciertas cosas, principalmente el para qué se da más que todo porque se pretende evitar este tipo de corrupciones o desigualdades en los procesos de contratación que tienen que ver con todo lo que sea el presupuesto administrativo. De hecho, cuando hay un proceso de licitación, las cosas se publican y hay todo un proceso para las licitaciones que tiene que ver, que está regulado por esta ley de contratación y de hecho dice que todas las personas que quieran participar siguiendo los principios de eficiencia y eficacia pueden concursar por todas las cosas un segundo, por todas las del gobierno. Entonces, en esto se encuentran los principios de la contratación administrativa que tienen que ver con todos esos que vienen acá, que es la conservación de la oferta, la eficiencia y la eficacia, la publicidad, la libre competencia, la igualdad, la buena fe, la intangibilidad y la intangibilidad patrimonial. Pueden seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, para hablar un poco sobre quién está obligado a cumplir esta ley, como mencionó anteriormente mi compañera, la ley de contratación administrativa tiene el objetivo de evitar casos de corrupción y buscar una transparencia ante la compra de bienes y servicios del Estado. Entonces, si esta ley se basa en el fondo público, como mencioné anteriormente, por ende, quien está sujeto a cumplir esta ley es el Estado costarricense y todas las entidades que lo conforman. Cabe destacar que esta ley es de acatamiento obligatorio para todo el sector público, entidades autónomas o semiautónomas y toda entidad pública que reciba transferencias del Estado o que trabajen con fondos públicos. También para hablar un poco, esta ley lo que busca es un sistema de compra para que las entidades trabajen con el fondo público de manera transparente y evitar casos de corrupción y a través de los años ha generado diferentes sistemas de compra. Primeramente se llamaba CompraRed, después Merlink y por último SICOP, que es como actualmente se conoce, que es el Sistema Integrado de Compras Públicas. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre estas definiciones. Se dividen como en tres principios. El primero es sobre eficacia y eficiencia. Como sabemos, la eficiencia es lograr una meta con el menor uso de recursos de una empresa y la eficacia es el logro de una meta establecida. Entonces, el principio dice que en toda contratación administrativa debe ser orientada al cumplimiento de fines y metas y que esto sea con el menor uso de recursos institucionales. En cuanto al segundo principio, que es igualdad, pues como su nombre lo dice, es que en todos los procedimientos de contratación administrativas se debe respetar la igualdad de participación de todos los oferentes, indistintamente si se trata de un hombre o una mujer. Y en cuanto a extranjeros, se basa en el principio de reciprocidad. Eso se refiere a que no debe haber ningún tipo de favoritismo ante un nacional sobre un extranjero o viceversa. Y el último principio, que es el de la publicidad. Esto, para contarles un poco, en el primer mes, cada organización o entidad, en el primer mes de cada periodo presupuestario, ellos tienen que dar a conocer un programa de adquisiciones proyectado,
¿Qué quiere decir esto? Bueno, es como sacar un listado de las posibles vacantes o posiciones que ellos pueden contratar. Eso no es un compromiso de que ellos van a contratar sí o sí, pero sí tienen que dar a conocer como un aproximado. Esto lo tienen que publicar ya sea en la Gaceta o si quieren utilizar una página diferente a la Gaceta o la página oficial de la entidad o organización, tienen que igual comunicarlo. Es decir, que si una organización no va a utilizar ni la Gaceta o la página oficial de ellos, tienen que enviar ese comunicado a través de la Gaceta o por medio de 2 periodos de circulación nacional. Es decir, que si no, por ejemplo, el ICE utiliza la página oficial de ellos para publicar esas vacantes. Si el ICE en cualquier momento quiere utilizar, por ejemplo, la página de empleos.com, ellos tienen que enviar un comunicado, ya sea por 2 periódicos nacionales o por la Gaceta, informando ese cambio de la publicidad de las contrataciones administrativas. Buenas tardes, ¿me ayudan si me escucho, por favor? Sí. Sí, se escucha. Ok, bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Seguidamente yo les voy a hablar sobre lo que serían estos capítulos que va del capítulo 3 al capítulo 6. Bueno, primeramente el capítulo 3, que serían los derechos y obligaciones de la administración, comenzaría con el artículo 10, que sería sumisión a la normativa administrativa. Este habla sobre cualquier procedimiento de contratación administrativa. En este, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense. Seguidamente tenemos el derecho de rescisión y resolución unilateral, en donde la administración podrá rescindir o resolver, según corresponda a sus relaciones, contrataciones. Este es por motivo de incumplimiento o por causa de fuerza mayor, cada fortuito o cuando así convenga un interés público. El derecho de modificación unilateral. Durante la ejecución del contrato, la administración podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un 50% el objeto de la contratación cuando concurran circunstancias imprescindibles en el momento. La fiscalización. La administración fiscalizará todo el proceso de ejecución. Para eso, el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias, esto con fin de establecer la verdad real. Y tendríamos también lo que sería la obligación de cumplimiento, que en esta la administración está obligada a cumplir con todos los compromisos adquiridos válidamente en la contratación administrativa y a prestar colaboración para que el contratista ejecute de forma idónea el objeto pactado. Ahora bien, el capítulo 4, el cual sería derechos y obligaciones de los contratistas, a modo de resumen, este capítulo, como toda relación contractual, ambos sujetos gozan de derechos y tienen obligaciones. Ya lo expliqué esto en el capítulo anterior. Lo que serían derechos de los contratistas, ejecutar lo pactado a menos que se presente alguno de los supuestos del artículo 11, cuáles son incumplimiento, fuerza mayor, caso fortuito y conveniencia por interés. También que se mantenga el equilibrio económico del contrato, esto es que se revisen y se reajusten los precios cuando varíen los costos directos o indirectos relacionados con la obra. Esto sería el servicio o suministro. Esto es particular para las obras de construcción, sin embargo, en otras contrataciones también se pueden revisar los precios, para lo cual se indicará el mecanismo aplicable en el cartel de licitación. De igual manera, que se reconozcan intereses por atraso de la administración. Y por último, son obligaciones de los contratistas cumplir con lo pactado y verificar los procedimientos de contratación administrativa y ejecución contractual. Para continuar con el capítulo 5, que serían las prohibiciones, en este interesa conocer quién puede y quién no puede participar en los procesos de contratación administrativa. Y para ello, este capítulo ofrece una lista taxativa.
Ok, las prohibiciones de este capítulo se refieren a los procedimientos de contratación, pero también a la fase de ejecución del contrato. La prohibición no solo puede ser actual, sino también sobreviviente, sobreviniente, perdón. La prohibición alcanza a un funcionario público si éste deberá abstenerse de intervenir de cualquier forma en el procedimiento. De no atender esta prohibición, cometerá una falta grave. Y la participación podrá ser directa o indirectamente. Es directa cuando por la naturaleza de sus funciones o la investidura que ostenta puede decidir, opinar, asesorar o participar en el proceso de selección. Y es indirecta si por interpósita persona, ya sea física o jurídica, se busca eludir los alcances de la prohibición. Y para terminar con el último capítulo, el cual sería procedimientos de contratación, eh, dice que la ley puede fijar el tipo de procedimiento acorde al tipo de contrato. Sin embargo, si no lo hace, operan las pautas previstas en el artículo 27 de la LCA. Los montos ahí expuestos varían conforme a las necesidades y asignaciones presupuestarias autorizadas para cada administración, y el ajuste de las sumas es anual y varía según el índice de precios del consumidor. De ahí que no sea útil entrar en los detalles de los montos de cada procedimiento. En atención al fin público, la administración puede emplear procedimientos más calificados y rigurosos, y por la misma razón puede declarar desierto un procedimiento de contratación en tanto deje constancia de ello. Esta sería la explicación de los 4 capítulos. Bueno, en cuanto a lo que son ejemplos de la ley de contratación administrativa, encontramos lo que son obras públicas. Esto sería como la construcción de puentes, caminos o edificios públicos. También lo que es el suministro de bienes, tales como materiales de construcción o, por ejemplo, medicamentos, con lo que estamos pasando ahora, ¿verdad? También tenemos lo que es la disposición de bienes muebles e inmuebles. En cuanto a muebles, serían los, no sé, equipos de oficina y construcción. Y en cuanto a los inmuebles, serían edificios o terrenos. También tenemos lo que es la concesión de servicios públicos. En este caso, el gobierno o municipalidades brindan una concesión para lo que es la prestación de servicios públicos a la comunidad. Ah, hay una compañera que se le cayó el internet. Eso sería. Eso sería, profe. Ah, Ok, ok, perfecto. Vamos a ver, de casos, ¿verdad? Porque obviamente yo les pedí que cuando tocáramos el punto de licitaciones públicas, eso le considera al grupo 2, pero contrataciones directas que se hagan, que se hagan las instituciones, tal vez un ejemplillo ahí hubiera sido bueno. Otra cuestión que les quería preguntar a ustedes como grupo que investigaron un poco la ley es ¿qué aspectos positivos ven ustedes de la ley y qué aspectos negativos ven de la ley? Bueno, profe, yo siento que aspectos positivos va siendo la transparencia, tal vez en los fondos públicos, saber cómo se están invirtiendo y en qué, y específicamente también evitar casos de corrupción. Sin embargo, también yo como, o sea, como aspectos negativos, lo veo como que si se basa en una ley, no sé, pueden haber necesidades que tal vez, no sé, por ejemplo, situaciones que pasan del país, hasta, por ejemplo, COVID o cualquier tipo de necesidad que se necesite invertir con fondos públicos en X o Y aspecto, y tal vez por la ley no se puede hacer, o,
o no sé no sé si me explico, o sea, como que tal vez ya no tiene los fondos públicos, o ya los invirtió en otras cosas, pero tal vez tienen una necesidad. Entonces, siento que sí, o sea, tiene aspectos positivos en cuanto al evitar corrupción y a la transparencia en los fondos públicos, pero también aspectos negativos, como le mencioné anteriormente. No sé si mis compañeros tienen. Sí, tal vez en lo que acaba de decir Christopher, tiene razón el profe, se nos fue lo de la contratación directa. Ahí en lo de la contratación directa, ok, desde mi punto de vista, bueno, la contratación directa es cuando la empresa contrata, perdón, la organización contrata, valga la redundancia, sin necesidad de pasar por una licitación. Entonces yo siento que eso se prestaría mucho para lo que es la corrupción, los hechos de corrupción, porque tal vez muchos de esos jerarcas tienen conocidos, familiares o incluso ellos mismos empresas, aunque no estén a nombre de ellos, y pueden hacer uso de eso para enriquecerse. Sí, en realidad lo que ustedes apuntan pues es básico. La ley en sí vino a llenar un vacío para evitar, digamos, ilícitos. En la práctica no es que esté mal ni que esté bien, sino es una ley pues que si ustedes van a competir con otros a tratar de vender un servicio o vender un artículo al Estado, pues es bastante complejo y existe tanto detalle en ella que si usted no la conoce, usted va a tener problemas por desconocimiento. Y acuérdense que ustedes no pueden decir que yo desconozco la ley, ¿verdad? Eso es uno de los primeros principios. Entonces, lo ideal en esto, de hecho, este curso de Administración de Recursos Materiales era basado solo en la ley de contratación administrativa, o sea, todo el semestre era ver la ley de contratación administrativa, lo cual, bueno, ya estoy, ya llevo 5 años de impartir este curso y uno de los primeros situaciones fue cambiar un poco la metodología y que ustedes investigaran la ley, porque una de lo principal era que uno no sabe si en qué van a trabajar. Básicamente, no sé si ustedes van a trabajar con una empresa que le vendan al Estado o van a trabajar con una empresa estatal que les toque la parte de la ley de contratación administrativa. Lo importante acá es de que ustedes sepan que existe la ley, que ustedes vean las implicaciones que tiene esta ley y todo lo que puede generar, eh, y sobre todo los problemas que puede generar el desconocimiento de la ley, que es básico. O sea, lo que ustedes acaban de hacer es como el conocimiento básico general sobre la ley. O sea, esta ley tiene tantos detalles que hay que tenerle cuidado. Christopher, iba a decir algo. Profe, sí, eso le iba a decir, digámosle que no sean investigando eso, el tema me gustó mucho y como usted dice, o sea, tal vez usted no sabe en lo que vamos a trabajar y yo siento que como administradores al menos es importante eso, tener al menos una idea, al menos lo básico, porque la verdad sí, eso me parece un tema interesante y, y como usted dice, es bastante amplio y muy interesante, muy bonito y acorde a lo que estudiamos también. Sí, en realidad es parte, porque, por ejemplo, vea, hace, no sé, 3, 4 años, hubo un alumno que él expuso el caso de él. Él estaba estudiando administración y fue precisamente por la ley de contratación administrativa. Él contaba que él había estudiado ingeniería forestal ahí en UNA y él le dijeron, mira, hay una compra directa que va a ser el INDER para reforestar y ampliar una finca que se necesita y hay que hacer varios detalles. Entonces, ¿por qué usted no concursa? Dice que él, sin saber nada de la ley, fue y concursó. Y como la ley decía que tenía que ser un ingeniero forestal, resulta ser que el único que participó, que cumplía con ese requisito, era él. Dice, yo venía saliendo de la U, era la primera vez. Él cuenta que, por ejemplo, es tan estricto que él tenía que ponerle
una cerca que tenía que ser tantos postes a tanta distancia, con 4 hilos de alambre de púas, y él agarró, puso digamos, los postes, pero solo puso 3 hilos de alambre. Por eso le retrasaron el primer pago. Entonces tuvo que volver a hacer otra inversión. Luego tenía que trabajar con ciertos tipos de árboles que venían especificados, pero tenían que tener cierta medida los árboles porque les faltaba 1 centímetro, 2 centímetros a la hora de hacer la siembra. Entonces, no podían con esa altura, tampoco podían por los distanciamientos entre los árboles, aunque técnicamente a lo que él explicaba, cumplía con las disposiciones vistas, digamos, en la carrera. Entonces dice que eso se le convirtió en un problema que tuvo que, él no sabía, él pensaba que él hacía el proyecto, inmediatamente le pagaban. Bueno, tuvo que vender el carro que le había regalado a los papás por la graduación. Tuvo, adicionalmente, él dice, yo en ese momento tenía una novia, le pedí al suegro una plata prestada, después me retrasaron 3 meses el pago y al final de cuentas, perdí la novia, perdí la plata del carro, y cuando me lograron pagar, le pagué el préstamo al ex suegro porque ya me iba a demandar porque yo lo había estafado. Entonces dice que una de las cosas que él aprendió es que si alguien se va a meter a concursar alguna venta de servicio o ventas de algún bien con el Estado, que estudie a detalle y lea hasta lo más mínimo de lo que indica el cartel de compra, ya sea compra directa o ahorita vienen los compañeros de licitaciones, porque es de gran importancia ver todos estos detalles. Y como ustedes pusieron ahí, y fue muy claro que ustedes establecieron cada uno de los capítulos en un resumen, cada uno de esos capítulos pues hay que analizarlos, porque por ejemplo, si digamos Christopher representa una empresa o a nombre propio, y yo represento otra empresa, entonces estamos concursando por la compra, porque, qué sé yo, la Universidad Nacional quiere adquirir una serie de computadoras portátiles. Entonces, las computadoras tienen que ser con esta medida, tiene que tener esta capacidad, esta memoria RAM, todos los detalles y las marcas que pueden ser. Entonces, por ejemplo, yo llego y empiezo a concursar, y Christopher también. Entonces le dan la licitación a Christopher. Entonces, entre la misma ley, yo me siento como que Christopher le dieron preferencia y yo lo que estaba ofertando era más barato que lo de Christopher, aunque era lo mismo. Entonces yo apelo. Inmediatamente a ver una apelación, la administración pública tiene que detener el proceso del que ya hizo con Christopher a esperar a que se resuelva. Entonces, ver si mi reclamo tiene lugar, y si tiene lugar, volver, inclusive puede llegar hasta anular la adjudicación que le hicieron a Christopher y empezar de nuevo. Entonces, para que ustedes vean lo engorroso que esto puede llegar a ser, porque así lo establece entre cada uno de los procedimientos. Entonces, lo que yo les quiero dejar claro es, esa ley existe, eso está, si por A o por B, en algún momento ustedes van a llegar y van a toparse con compras al Estado o venta de servicios o van a trabajar para una empresa estatal, hay que analizar muy bien esto, porque también ahí viene otra situación. Si ustedes van a trabajar en el Estado y van a estar a cargo de este proceso, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque los pueden acusar hasta penalmente. Entonces es bastante detalle que trae esta ley. Por ejemplo, un caso de compra directa. Entonces, vea, por ejemplo, vamos a ver, Paola es la que va a estar encargada para comprar ciertos vehículos. Entonces, yo soy el gerente de ventas de la Nissan. Entonces, yo llego y le digo, vea, Paola, en el cartel ustedes necesitan comprar automóviles tipo pickup. Entonces, si vamos a comprar pickup, entonces lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí en la Nissan este carro Frontier, entonces yo le voy a poner todas las características del Frontier y usted va a poner
todas las características del frontier. Imagínense que eso, y eso se lo digo porque eso sucedió con el INA en el 2001, 2002, que alguien de Nissan puso en el cartel exactamente la descripción de nada más lo que le faltó decir, marca Nissan. Entonces, ¿qué fue? Los de Purdy Motor llegaron y apelaron y Purdy ganó. Porque inclusive la persona a cargo de este cartel y demás, de compra directa y demás, automáticamente fue despedida y tuvo que pelear para que no la metieran a la cárcel porque había ese principio de transparencia se violentó. Entonces, para que vean ustedes lo tedioso que esto puede hacer. Bueno, muchachos, muy bien. No sé si algún otro comentario de los compañeros del grupo 1. Bueno, entonces, adelanta el grupo 2 para ver el detalle de las licitaciones públicas. ¿Sí logran ver? Sí, se ve perfecto. Okay. Buenas tardes, a nosotros nos toca exponer acerca de lo que son las licitaciones públicas. Y bueno, como primer punto se procede a definir qué son. En la siguiente diapositiva, bueno, una licitación pública se define como cuando la administración requiere de algún tipo de producto o servicio en donde queda anuente a recibir ofertas de personas que están interesadas en poder ejercer y dar ese servicio o producto, siempre y cuando estos puedan cumplir con los requisitos y condiciones establecidas que ya se han hablado anteriormente, y para que después la administración con un tiempo prudencial pueda escoger al más conveniente para que éste pueda ejecutar la labor de dicho producto. Es necesario mencionar que esto se menciona en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. Perdón. Yo me asusté y dije yo, ¿cómo? ¿Ya terminaron? Estaba hablando, pero no. Ok. Existen diversos tipos de licitaciones. Entre ellas está la licitación pública, que, como ya menciona la compañera, es el procedimiento de contratación obligatorio, siguiendo diversos supuestos que se establecen en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. También sirve para, digamos, contratar la venta o enajenación de bienes muebles o inmuebles. Y también se realizan procedimientos de concesión de instalaciones públicas, entre otros. También una de las más importantes, la licitación pública con publicación internacional. Esta básicamente es cuando la administración realiza una publicación ordinaria y aparte de esta realiza una publicación en diarios extranjeros para que diversos proveedores tengan, digamos, como la oportunidad de ser contratados en un determinado proyecto. Esta se da, digamos, cuando existen intereses públicos de por medios, como por ejemplo, que China done un puente, entonces ellos ponen como condicionamiento que se les permita participar a los proveedores chinos en la realización del proyecto. Después está la licitación abreviada, que esta básicamente consiste en que se tiene, digamos, la invitación con un mínimo de proveedores, que el mínimo de proveedores en este caso son de 5. Proveedores que sean capaces de brindar bienes o servicios, pero siempre y cuando estén acreditados por su registro correspondiente. Si no cumplen con este requisito, quedan descartados. También, digamos, aquí se dice que para que esta pueda aplicarse tiene que ser el mínimo de 5. De lo contrario,
La administración tiene la obligación de, digamos, realizar una invitación mediante la publicación en el diario La Gaceta o en el diario oficial. Después tenemos la licitación de remate, que esta puede utilizarse, digamos, para vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles según lo que necesite, digamos, la administración y se acople a las necesidades que se tiene. Esta, digamos, se utiliza cuando se considera el medio ya más apropiado para satisfacer los intereses de esta administración. Bueno, licitación con financiamiento. La administración puede usar esta licitación siempre y cuando esté dentro de las condiciones del concurso, dentro de las condiciones generales. Y bueno, esta requiere el otorgamiento por cuenta o gestión del contratista. Es básicamente una línea de crédito para poder respaldar los gastos que traiga todo este proceso de la contratación. Está la licitación por precalificación, que esta se realiza cuando se considera favorable para un mejor escogimiento del contratista. La administración puede promover una etapa como de precalificación como parte de la licitación pública o de la licitación abreviada, con el fin de poder seleccionar previamente a los participantes según sean sus características y condiciones. Y por último, están las licitaciones adjudicación por subasta a la baja. Esta es cuando se necesitan comprar o adquirir productos genéricos. Entonces, la administración puede emplear este tipo de licitación. Sin embargo, la reglamentación de este proceso tiene que garantizar el respeto también por lo que son los principios de la contratación administrativa y mantener lo que es la transparencia de la negociación. Disculpen, estaba hablando con el micrófono cerrado. Qué pena. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre las condiciones que se necesitan para ofertar una licitación pública. Estas ofertas van a tener que tener un cierto formato y el formato va a incluir aspectos. Dentro de ellos, obviamente, una portada donde vamos a hablar un poco sobre el nombre de la empresa, el objeto al que se está ofertando, la fecha, el lugar donde se está haciendo el hecho, o desde el momento en el que se está haciendo, totalmente para dejar claro desde dónde viene y cuáles son sus funcionalidades para la licitación. Por otra parte, ya luego irá a un tema de aspectos generales, donde en los aspectos generales, bueno, se hablará un poco sobre qué licitación es, qué tipo manejará. En esos aspectos se tendrán que hacer referencia a las informaciones solicitadas en los carteles. Todas estas condiciones que se pliegan, ellos van a tener que cumplirlas. Dentro de estas pueden estar la carta de presentación de un representante legal, carta de representación legal del jurado que cumplirá el marco jurídico, todo este tipo de cosas, certificaciones sobre sus pagos de tributos que tienen que estar al día, pago de obligaciones sobre lo patronal con la Caja Costarricense. Básicamente, enseñar que la empresa que está optando por la licitación o el comerciante se encuentra dentro del marco de la ley y aparte de tendrá que tener una declaración jurada de que ellos no están afectados a las prohibiciones. Esto quiere decir que no está inhibido de presentar ofertas a una presentación de garantía de participación. También deben contar con una oferta técnica y una oferta económica.
¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde ya hablaremos un poco más acerca del proyecto afín y se buscará básicamente presentar cómo se harán las cosas, de qué forma se van a manejar, elaborar. Entonces, en la oferta técnica, el ofertante va a agarrar y va a decir, estos serán los materiales que usaremos, estos son los materiales, esto es el recurso material y el recurso humano también que se utilizará, estas son las técnicas con las que vamos a trabajar, en caso de que sea, no sé, algún tipo de puente o algo por el estilo, aquí es donde especificamos desde dónde viene el cemento, los ladrillos, la mano de obra, dónde será contratada, por cuánto tiempo. Ellos deben presentar un cronograma de grant para poder explicar o dar una mejor perspectiva sobre cuánto se espera que dure el proyecto y también su plan de ejecución para saber que primero el objeto por el cual se está ofertando se entregará a tiempo y se ejecutará de la mejor manera. Y por último, la oferta económica que busca presentar las mismas características, pero ya desde un marco más económico, como su nombre lo dice. Entonces, ellos presentarán un presupuesto detallado de los recursos humanos que se utilizarán, el material que se comprará, dónde se comprará, por qué medio, a qué precio, cuánto es lo que se necesita. Y aquí es donde se podrá ver en algunas ocasiones cuando algunos oferentes tratan de inflar los precios o en caso de que alguno tenga algún contrato, una negociación con un negocio aparte que le está haciendo una muy buena oferta, entonces ellos pueden comprar muy barato y luego trabajar a un precio más bajo. Todo ese tipo de cosas se especifican aquí para que la oferta sea real, también se pueda tener una idea de cuánto es lo que se necesita para el proyecto. Y aquí es donde en muchas ocasiones los participantes juegan con hacerla lo más atractiva posible, ya que desde la parte técnica tratar de hacerlo lo más rápido o a las mejores calidades que se puedan ofrecer, y también desde una parte económica que logre dar la mejor cantidad de calidad-precio, o en caso de que el Estado no esté buscando algo demasiado complejo, o tal vez no esté buscando, o tal vez lo contrario, está buscando algo muy complejo, de mucha calidad, de mucho costo, por algún bien específico que ellos ya presentaron en su cartel, aquí se podría definir de manera importante cuál oferta se escogería. También es importante resaltar que en caso de existir una subordinación por parte del oferente, debe remarcarlo, debe presentar con quién es el que va a estar trabajando, a cuál parte le va a delegar una parte del trabajo, y si tiene algunas otras ofertas alternativas de que ellos mismos propongan, también iría en esta parte, porque en algunas ocasiones ellos podrían decir, podríamos presentar el trabajo en esta cantidad de tiempo, tal costo, porque podríamos pedir el doble de mano de obra, pero tal vez no es lo que se está necesitando, entonces podríamos aplazar un poco más el tiempo y hacerlo a un costo menor, cosas por el estilo. Y pues como es casi que obvio, muy clásico en todo este tipo de trámites, llevan una parte de anexos donde se habla acerca del proyecto y se dan referencias sobre el mismo. Y con esto básicamente se presentaría todo lo que son estas condiciones que deben llevar los ofertantes a una licitación pública. Bueno, buenas. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, fuerte y claro. Sí, ok. Yo voy a hablarles sobre algunos ejemplos de licitaciones públicas, algunos que se han llevado correctamente, otros que están en proceso de, y algunos que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, una licitación que se va a llevar a cabo, que se está planeando que sea para el segundo semestre de este año, que es porque el gobierno está buscando impulsar un complejo de edificios públicos que les ayudaría a ahorrar 365 millones más o menos, y que se va a llamar Ciudad Gobierno, que se planea que que en el 2025 aloje a 16 instituciones que en este momento están pagando alquiler de inmuebles a privados. Ese es un ejemplo de una licitación, por ejemplo, que se va a hacer próximamente. Después tenemos una que en este momento se está llevando a cabo, que se abrió el 29 de abril y la abrió Recope, que es para ejecutar los trabajos de la terminal del Pacífico, que básicamente lo que va a hacer es desconcentrar el stock del inventario de gas de LP, que en este momento están únicamente en Moín,
y que va a evitar que los camiones tengan que atravesar todo el país para poder abastecerse, y que también se va a convertir en una terminal portuaria para la recepción de diésel y de gasolina en épocas en que Moín queda inhabilitado por mal tiempo. Esa es una licitación que está ahorita abierta, que abrió el 29 de abril y que la realizó Recope. Y ahora hay una licitación que se llevó a cabo, que ya cerró, que fue para la construcción de la primera intersección de 4 niveles que va a haber en Costa Rica, que es de Taras a La Lima. Va a ser la primera en Costa Rica de ese tipo, y el concurso lo ganó el consorcio H. Solís Estrella para la construcción del paso a desnivel, y ya se firmó la construcción. La inversión ascendió a 57 millones, si no me equivoco, y el dinero viene de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hay otra licitación también que se realizó, que fue para Circunvalación Norte, que de hecho la Contraloría General de la República hace poco realizó una modificación del contrato para el diseño y la construcción de ese corredor vial, que es Circunvalación Norte, a cargo también del consorcio H. Solís Estrella, que también lo ganó, para poder incorporar la construcción de una unidad funcional. Y también ese consorcio también se va a encargar del desarrollo de las primeras 4 unidades funcionales de ese proyecto y enlazar la intersección a Transniveles sobre la ruta 32 de San José de Limón. Y esos son, algunos ejemplos. Y ahora mi compañero Leo les va a hablar sobre algunas licitaciones públicas que han sido dudosas o mal manejadas. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Esta es mi partecita, que es donde entro yo. Bueno, estuve leyendo un poco, ¿verdad? Y encontré una licitación, estuvo mal o mal ejecutada, que involucraba a la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Que mandó a proyectar o más o menos para tener un margen de cuánto le costaría mandar a traer ciertas cosas. Viene una empresa cuyo nombre ahorita se me olvidó porque es muy parecido a una que conozco, y le dice que sale por X precio. Entonces, al entrar un poco más en detalles, ¿verdad?, que la administración necesitaba, la empresa dice que no, que se cubren seguros, se cubre transporte, se cubre todo, que ese es el precio final, que no varía, pero se encuentra de que la productora tiene una base de una casa de producción aquí, una casa matriz de producción en Costa Rica, pero entonces se intuía que el producto iba a ser nacional, pero esto no era así. El producto iba a ser importado desde Ucrania, su producción iba a ser de Dinamarca, por así decirlo. Entonces, esto deja a la administración como con dudas, porque no es lo mismo un seguro para un transporte aéreo como un transporte marítimo, el tiempo de llegada, van a haber más inconvenientes, más del lugar de donde viene. Entonces esto genera muchas dudas y de ahí se apela. La empresa dice que no, que todo estaba detallado, pero no llega como a demostrarlo, ¿verdad? Que presente los seguros que se están cubriendo. Y luego, también leí una de la señal 5G, que estaba para junio, julio, más o menos, pero hubo intervención porque se está hablando de la infraestructura, se está hablando de muchos factores que de ahí no llegaban a hacer el cumplimiento de esto. Ahora hay unos espectros necesarios para que el 5G funcione de la mejor manera, que todavía siguen al manejo del ICE, y el ICE no los quiere dar. El ICE todavía, creo que a 4 años o algo así, no los quiere devolver al gobierno para hacer uso de los mismos. Entonces esto lleva a que se considere más el uso de este tipo de red, porque no en todo el país tiene la infraestructura, digamos, para soportarlo o para poder llevarlo de la mejor manera. Un ejemplo, yo por las clases tuve que cambiar de internet, entonces aquí en la casa quise contratar fibra óptica y hasta mi casa no llegaba por 200 metros. Entonces ahí se ve que si no llega la fibra óptica y se necesita fibra óptica para el 5G también, se ve que como que Costa Rica no está bien. Entonces eso
eso frena el proyecto o lo detiene de su completa realización, además de que se estaba esperando que fuera por el gobierno de don Carlos Alvarado, pero el tiempo que le queda a su presidencia no da con lo que se necesita para esta implementación, ¿verdad? Y eso sería todo de parte de estos dos ejemplitos. Ok, perfecto, chicos. Ahora que están tocando el tema de H. Solís Estrella, ¿qué creen ustedes que por qué H. Solís está ganando esas licitaciones? ¿Qué hay en la ley que uno tenga que tener de requisito para poder prácticamente ofertar y ganar? Porque ustedes ven MECO, H. Solís, que andan ahí siempre. ¿Qué será? A ver, chicos, ¿qué hay ahí en la licitación? ¿Qué es lo que yo tengo que mostrar para que para poder concursar y bueno, y obviamente saber que podría ganar una licitación? De ahí, profe, todos los requisitos que ponen en las licitaciones, me imagino que es que esas empresas están como muy completas, por decirlo así. Hay un detalle que ustedes hablaron ahí del fondo de garantía. Ajá, profe. Ajá, ¿verdad? Que de hecho, a ver, Ajá. queriendo pensar en que es una licitación bien llevada y como han presentado varios de sus proyectos, Sí, y creo vamos a pensar bien, sí, eso me creo gusta. que les funciona el respaldo que tienen en proyectos ya llevados, ya desarrollados, Ajá, correcto. que se han dado de buena manera, que se han sido funcionales y que por lo que he visto en algunos que he tenido así como muy cercanos a donde yo vivo y que he visto los plazos en los cuales se han desarrollado, en algunas ocasiones pues trabajan relativamente bastante rápido y eficiente, lo cual les da una gran carta de respaldo al Estado al decir, no, claro, los contratamos a ellos, sabemos cómo trabajan y tenemos un tiempo medio de espera que sabemos que sí cumplen. Sí, de hecho, digamos, eso es un característica. Por ejemplo, cuando ustedes ven las licitaciones y los ejemplos, ahí la compañera hablaba de Tara La Lima, hablaba de 57 millones, pero son 57 millones de dólares, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, 57 millones de dólares, yo tengo que tener un fondo para decir que si ustedes revisan la ley es del 5 al 10%, ¿cuántos son de 57 millones de dólares el 10%? 5.7 millones. 5.7 millones. O sea, ¿qué empresa va a tener ese capital para decir al gobierno, tome, en esta cuenta le deposito 5.7 millones de dólares por aquello que yo haga algo mal y cuando yo ya le entregue y usted esté de acuerdo me devuelve esos 5.7 millones? O sea, a ese es el detalle que yo voy. O sea, no es cualquier empresa porque hay veces hay gente que dice, es que eso es un argollero, es que H. Solís, es que MECO, pero ¿quién tiene esa cantidad para poder decirle al MOP, tome, aquí está, señores del CONADE, aquí está, 5.7 millones. Ahora, la ampliación de esta de circunvalación que, si no me equivoco, sobrepasaba como ciento y resto de millones de dólares. O sea, ¿de dónde va a sacar si no es que hacen, como, vea cómo se llama ahora, Consorcio H. Solís Estrella? O sea, ya ahí implica que hayan varias personas que invierten su capital ahí para darle ese fondo de respaldo, porque no es que yo empiezo a construir y el gobierno me gira plata, no. Yo tengo que construir hasta cierto punto y tengo que verificar, yo gobierno, que usted está haciendo las cosas de acuerdo a lo establecido, y cuando yo revise va a pasar un mes o mes y medio para que yo le gire a usted el cheque de esta primera parte. Usted tiene que seguir, o sea, qué flujo de caja va a alcanzar si usted no tiene cómo mostrar
que tiene el dinero suficiente para poder atender ese contrato. O sea, esos son detalles que tienen las licitaciones y la ley de contratación administrativa, que si usted la desconoce, ya sea como proveedor de gobierno o como persona que está ahí recibiendo y analizando las contrataciones, no toma en cuenta. Entonces, digamos, son detalles ahí que hay que ver de eso. No sé si tienen algún otro comentario de los compañeros del grupo 2 o alguien fuera del grupo que quiera participar. Bueno, entonces, tengan en cuenta eso y vean esos pequeños detalles, ¿verdad? Ok, entonces, para continuar, vamos a continuar de la siguiente manera. No sé, vamos con el grupo 3, que es la ley de aduanas. Entonces, adelante, grupo 3. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo 3 y les vamos a hablar acerca de la ley de aduanas. Nuestro grupo se integra por Luis Brenes, Heiner Hernández, Alejandro Monestel, José Ignacio Solís y mi persona María Paula Vargas. ¿Sí me escucho? Sí. Buenas compañeros, profesor. Para iniciar y adentrarnos un poquito más con lo que respecta a la ley de aduanas, vamos a ver algunos términos que son importantes para comprender lo que viene en la presentación. Iniciando con lo que es una aduana, según el Sistema Costarricense de Información Jurídica, es la unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del control de las entradas, la permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio internacional, así como la coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen en una zona de competencia territorial o funcional. Luego, lo que es un aforador. Bueno, el aforador procede a validar el valor declarado de la mercancía a importar. Muchas veces, cuando entra algún bien o una mercancía a un país, el bien está declarado incorrectamente, por lo cual el aforador va a tener que hacer un escrito identificando el valor real de este bien, ¿verdad? Y digamos, declarando si está correctamente valorado y si no lo está, ponerse en contacto con la persona que lo solicitó, y lo importó, digamos. Luego lo que es almacenaje. Bueno, el almacenaje son los bienes que se encuentran dentro de la figura aduanera. Este almacenaje se va a realizar dentro de los almacenes aduaneros y van a constar de todos los bienes y mercancía que va a ser importada, ya sea por vía marítima, por vía aérea o por vía fronteriza. Este tipo de almacenaje se va a realizar también en aquellos artículos que jamás van a ser reclamados. Luego vamos con el trasiego. El trasiego aquí ahorita explico algo, pero es el cambio de una cosa de un lugar a otro, especialmente un líquido de un recipiente a otro. Pero con lo que respecta a nuestro tema, que es la ley aduanera, se va a referir al movimiento que se da dentro del mismo sector de almacenaje, ya sea para acomodarlo en una bodega debidamente o para colocarlo como en los sectores para que se haga como repartido para que se ponga como en el área de repartición, por así decirlo.
Y por último, el último término, perdón, es el contrabando, el cual es el delito aduanero, consiste en el ilícito y el clandestino tráfico internacional de mercancías o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca al error de de la autoridad aduanera, realizado por causar prejuicio al fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas aduaneras, aunque la mercancía no sea objeto de tributación. Aquí sí hay que tener en claro que como es un delito, se le va a multar a la persona que lo realice, se le va a multar con un monto del valor aduanero de la mercancía que se ingresó ilícitamente y con una pena de prisión de 3 a 5 años de cárcel. Esto se le va a realizar a toda aquella mercancía que sea mayor a los 50,000 colones. Van a haber como cuatro personas o agentes a los cuales se les va a imponer se le va a imponer esta ley, que son a las personas que introduzca o extraiga del territorio nacional mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero. Después van a estar los de transporte, almacenaje, los que adquieran o vendan, donen, etcétera. Mercancía que sea procedencia, que sea introducida al país de procedencia como dudosa. A las personas que entreguen mercancía del depósito aduanero, de los estacionamientos transitorios o de las zonas portuarias o primarias sin que se medie la autorización de la autoridad aduanera. Y por último, al que sustituya mercancías de las unidades de transporte. Bien, una vez el compañero Alejandro hizo un repaso de estos términos importantes, vamos a entrar un poco en lo que es la Ley General de Aduanas. En los primeros dos artículos podemos encontrar que esta ley aplica a todas las entradas y salidas, como bien lo dijo Alejandro, importaciones y exportaciones del territorio nacional de cualquier mercancía, vehículo, unidad de transporte. Y se comprende como territorio aduanero el territorio terrestre, acuático y aéreo en el cual el Estado costarricense ejerce la soberanía completa. Esta ley se crea con el fin de facultar la correcta percepción de los tributos o impuestos y la represión de aquellas conductas ilícitas que puedan trascender de la exportación e importación de bienes o artículos. Posteriormente, se menciona que el sistema aduanero nacional está constituido por el Servicio Nacional de Aduanas y las entidades públicas y privadas que ejerzan gestión aduanera. La aduana tiene ciertos agentes que se pueden movilizar de un lugar a otro para revisar estas importaciones y exportaciones. El control aduanero también puede ser inmediato, a posteriori o permanente. No, María, todavía no la pasé por. Gracias. El control inmediato se ejerce sobre aquella mercancía que ingrese o salga del país en la respectiva frontera. El control a posteriori se ejerce sobre las operaciones aduaneras, es decir, las declaraciones que se tienen que hacer sobre los artículos que ingresen. Perdón. Decía, el control a posteriori se ejerce respecto de las operaciones aduaneras. Esto quiere decir sobre aquellos artículos que se haga una revisión durante el proceso que llevan ellos de la salida de las aduanas.
Y finalmente, el control permanente es sobre las mercancías que, a pesar de haber salido de aduana, se deben de llevar un control sobre ellas, fiscalizando, verificando condiciones de permanencia, cómo lo están utilizando o hasta el destino al que va a llegar. El ingreso y el arribo de la mercancía se menciona que debe ser solamente por los lugares, las rutas y los horarios habilitados por el Estado. Ahora sí, María, ¿lo puede pasar, por favor? Y posteriormente nos hablan de ciertos regímenes aduaneros. Estos regímenes se varían dependiendo de las destinaciones a las que se pueda dar uso. Podemos ver que algunos de ellos son definitivos, temporales, liberatorios de pago de tributos, de perfeccionamiento y devolutivos de derechos. Los definitivos simplemente son las importaciones y exportaciones y sus diferentes modalidades o derivaciones de los términos. Los temporales son más que todo aquella mercancía que está de tránsito en el país. Entonces puede ser el tránsito aduanero, un transbordo, ya sea por vía marítima, aérea, etcétera, etcétera. Los liberatorios de pago de tributos son aquellas zonas francas y la reimportación, o esto sería la importación dentro del mismo territorio nacional. Los de perfeccionamiento son aquellos productos que nosotros importamos para terminar el producto que nosotros exportamos para terminar el producto en otro país, pero posteriormente importamos a nuestro país. Y por último, el devolutivo de derechos es un régimen que permite devolverles a las empresas el dinero pagado por concepto de impuestos a la importación. Buenas tardes. Bueno, para darle un poco de seguimiento a los puntos importantes de la ley, ya después, estos son unos puntos más de operación. Bueno, algunos sí tienen información importante acerca de las funciones algunas de las funciones de las aduanas. Pero bueno, vamos a comenzar. Algunas las voy a mencionar y otras que son más importantes, sí las voy a explicar. La finalización del régimen del tránsito aduanero, bueno, esta básicamente nos habla de que el tránsito aduanero finaliza con la entrega efectiva de las mercancías en el lugar de destino. Tránsito por vía marítima o aérea. Esto básicamente habla de que se constituye como tránsito por vía marítima o aérea el transporte de mercancías bajo control aduanero, sujetas al pago de tributos o a la importación o exportación, entre otros puntos, que van entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero. El transbordo. Luego, depósito fiscal. Esto es una de las funciones de estos. Dice que el depósito fiscal es el régimen aduanero por el cual las mercancías son depositadas temporalmente bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario y el control de la aduana, sin el pago de tributos a la importación. Luego, el servicio de reempaque y distribución, eso es otra de las funciones que tienen estos puntos. Básicamente dice que la autoridad aduanera podrá autorizar a los depositarios aduaneros a prestar servicios de desempaque, división, clasificación, empaque, embalaje, reempaque, reembalaje, remarcación, etiquetado y distribución de mercancías para su posterior consumo en el mercado local o reexportación total o parcial.
Luego el régimen de importación temporal y el de exportación temporal, perdón. Estos básicamente dicen que el régimen aduanero permite el ingreso o en el caso de la exportación, la salida por un plazo determinado de mercancías a algún otro territorio aduanero. Esto con el fin de suspender los tributos a la exportación. Eso sí, las mercancías deberán ser reimportadas o reexportadas sin alguna transformación o modificación alguna. Luego, el control aduanero dice que la autoridad aduanera ejercerá, entre otros, los siguientes controles aduaneros. La vigilancia permanente o temporal en los límites y vías de acceso, comprobación del uso y destino de las mercancías según el fin para el cual fueron ingresadas en el régimen, y C, inspección de las empresas beneficiadas. Luego, el control de la autoridad aduanera dice que sin perjuicio de las atribuciones establecidas en esta ley, corresponde a la autoridad aduanera el control sobre el uso y destino de las mercancías acogidas en el régimen. Entonces, la autoridad aduanera puede, en este caso, revisar los registros de costos y procesos de producción, los registros de inventarios permanentes y registros contables y sus nexos de las mercaderías amparadas al régimen. Y también ellos podrán controlar el uso correcto de las mercancías según el destino para el cual fueron ingresadas. Vamos a ver, luego obligaciones de las empresas beneficiarias, responsabilidad tributaria. Esto básicamente habla de que la empresa es responsable por los daños o pérdidas causadas a las mercancías que permanecen en sus recintos, queda obligada al pago de tributos correspondientes, salvo el caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Luego el contrabando, se habla de lo que, de las cosas que caen o que van dentro de este concepto de contrabando. Defraudación fiscal aduanera. Esto básicamente habla de que hechos falsos o un engaño, ocultamiento de hechos verdaderos para obtener un beneficio patrimonial. Luego, responsabilidad penal del funcionario público por acción o omisión dolosa también. Los funcionarios de estos entes pueden ser penados con prisión de 3 a 10 años por por alguna, por alguna acción u omisión dolosa o alguna acción de este tipo. También dentro de la ley van todo lo que es delitos informáticos. Y por último, una de las últimas funciones de esto que pudimos investigar es que la verificación de precios. Esto es que la administración aduanera será responsable de restablecer los sistemas idóneos de control para verificar los precios y rubros consignados en las facturas que amparan las mercancías importadas en Costa Rica. Entonces, básicamente, ellos se encargan de regular todo este sistema de precios, de lo que, de lo que entra al país. Y sí, básicamente sería eso. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, la entidad pública que se encarga del control y la fiscalización de las mercancías entrantes y salientes de un país es la aduana. Actualmente Costa Rica posee 12 aduanas, de las cuales 7 demarcan una jurisdicción dentro del territorio aduanero y 5 son puestos adscritos
Estas dos aduanas o las aduanas se pueden clasificar en tres categorías. Las marítimas, las cuales se encuentran conformadas por las aduanas de Caldera, Limón y el puesto de Golfito. Las interiores, las cuales las conforman las aduanas de la Anexión, la Central, la Santa María, los puestos de la Postal y el Tobías Bolaños, y las fronterizas, conformadas por las aduanas de Paso Canoas, las de Peñas Blancas y los puestos de Zixaloa, perdón. Según la Ley General de Aduanas, específicamente en el artículo 1, se debe regular tanto las entradas como salidas del territorio nacional, ya sea de mercancías, vehículos, unidades de transporte y despacho aduanero. Y es precisamente el Servicio Nacional de Aduanas quien se hace cargo de esta aplicación. El Servicio Nacional de Aduanas, o SNA, es aquel órgano a quien se le otorga la competencia exclusiva a nivel nacional en materia aduanera. Es el encargado de garantizar una correcta recaudación de tributos y participar como un facilitador y contralor en el comercio internacional de mercancías, protegiendo de este modo los intereses superiores de la colectividad, ya sea en temas de salud, seguridad, ambiente, propiedad intelectual y patrimonio arqueológico, entre otros. Además, la SNA será el órgano de control del comercio exterior y de la administración tributaria, y esta, a su vez, dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá a su cargo la aplicación de la legislación aduanera. Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas controla el comercio internacional, la administración tributaria y la aplicación de la legislación aduanera en el país, que rige para las personas, vehículos y mercancías. Para este fin, dicho sistema se encuentra compuesto por la Dirección General de Aduanas, que a su vez coordina y supervisa a todas las aduanas a nivel nacional. Bueno, la Dirección General de Aduanas como tal es el órgano superior jerárquico nacional en materia aduanera. En el uso de esta competencia, a esta dirección le corresponde la dirección técnica y administrativa de las funciones aduaneras que esta ley y las demás disposiciones del ramo le conceden al Servicio Nacional de Aduanas. También es la encargada de la emisión de políticas y directrices para las actividades de aduanas y dependencias a su cargo, el ejercicio de atribuciones aduaneras y la decisión de las impugnaciones interpuestas ante ella por los administrados. Asimismo, la dirección coordinará y fiscalizará la actividad de las aduanas y dependencias a su cargo, para que de este modo se pueda asegurar la aplicación correcta y uniforme del régimen jurídico aduanero, acorde con sus fines y los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas, mediante la emisión de directrices y normas generales de interpretación dentro de los límites de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. Ok, bueno, con respecto a la problemática, más que todo en esta parte nos vamos a enfocar en problemas en sí, con lo que tiene que ver con el manejo de las cargas y demás. Yo traté de investigar un poco a ver si hay problemas relacionados con la aplicación de la ley, pero según lo que leí, más que todo es como el proceso que se da, digamos, cuando las cargas son exportadas, importadas de acá de Costa Rica, si hay una problemática ligada como a los procesos ya establecidos y no tanto a la ley que se maneja aquí en Costa Rica. Obviamente, como exportación, importación, las leyes van a depender muchísimo del país, ¿verdad? Porque cada país va a tener una ley o va a tener políticas aduanales distintas a las que puede tener Costa Rica. Entonces, eso va a variar dependiendo del país, obviamente. Entonces, algunos de los problemas que se lograron identificar serían, bueno, los problemas de los envíos en cuanto a las mercancías, ¿verdad? En tanto en la parte de exportación como importación. Se han hecho varios estudios en los cuales se han dado a importadores y exportadores de Costa Rica y fuera de Costa Rica, y sí se han quejado
por distintos problemas relacionados no solo al procesamiento de las cargas o los problemas aduanales, por ejemplo, si o si una carga llega y hay un problema con la documentación, ¿verdad? Que tal vez acá en la aduana de Costa Rica se dura tal vez un poco más de lo que se tiene planeado y por ejemplo, si son cargas perecederas, pues obviamente se tienen que procesar un poco más rápido porque tienen cierto tiempo para que se puedan, digamos, llegar hasta donde está el consignatario en este caso y que la carga pues no sufra algún tipo de pérdida, ¿verdad? A perecedera me refiero yo a si es algún tipo de fruta, verdura o algún otro bien. Los altos costos de tramitación y de transporte. Esto llama a que, bueno, Costa Rica, como todos sabemos, es un país altamente caro, entonces sí, los trámites aduanales acá son, o los costos en sí, son bastante altos, tanto para la parte de exportación e importación. Entonces, para los exportadores, digamos, la gente que está exportando cargas de acá a Costa Rica a otros países, pues obviamente los costos de envío son bastante altos, ¿verdad? Y de importación para poder nacionalizar cargas acá en Costa Rica, importando y pues los costos van a ser también altos. El atraso de los envíos y la falta de información sobre los retrasos, esto depende mucho dependiendo de las compañías que se estén utilizando. Bueno, yo en mi caso trabajo para una compañía logística y si vemos, por ejemplo, muchos de los retrasos que se dan en sí, digamos, en cuanto a los procesos de exportación e importación, son básicamente por a veces congestiones en los puertos, o inclusive hemos llegado a ver que, por ejemplo, si un barco pues no llega o está estimado a llegar en tal tiempo, pero se atrasó por alguna otra congestión en un transbordo, entonces eso va a causar algún tipo de problema, obviamente, en el manejo de las cargas y demás, inclusive también en la tramitación de documentos, recibir, digamos, las declaraciones de los diferentes, por ejemplo, de las diferentes partes involucradas, ya sea por ejemplo, el vendedor o del consignatario. Bueno, el poco personal de las empresas también es un problema. Y como último, la infraestructura de descarga inadecuada en los pueblos, pero más que todo como igual relacionarlo a un poco a que Costa Rica, bueno, ha venido como en una constante expansión en cuanto a infraestructura en los puertos. Claramente nosotros no somos un país, como dicen, primermundista en cuanto a esto, y, digamos, a la exportación e importación. La infraestructura en los puertos no es la mejor, no se cuenta con una cantidad de grúas, inclusive para descargar contenedores y hacerlo de la manera más eficiente de que se podría esperar. Inclusive, obviamente, hemos visto que, por ejemplo, en Moín se ha dado se ha venido como trabajando igual para expandir lo que tiene que ver con todo el puerto, ¿verdad? Con la infraestructura en el puerto y demás, pero sí es un problema que nos afecta a nosotros, ya que hemos venido, o sea, el aumento de exportaciones e importaciones ha venido en aumento, y Costa Rica obviamente ha entrado a competir digamos, altamente demandante, en el cual se pretende, ¿verdad?, llegar a alcanzar un alto nivel de competitividad, pero no se cuenta con los recursos ni con la inversión para llegar a expandir estos mismos. Entonces, más que todo eso sería temática. Y muchas gracias. Bueno, yo sé que muchísimas gracias, estuvo bastante amplio. En realidad, cuando uno ve este tema de la ley de aduanas, pues uno dice, mira, qué aburrido, por qué tan extenso y todo. Y en realidad pasa lo mismo en la ley de contratación administrativa. Yo no sé en qué área van a trabajar ustedes, se los vuelvo a repetir, si van a estar en la parte de importación, exportación, y ustedes necesitan, no es que, porque de la ley de aduanas, todo esto es una profesión, es una carrera, ¿verdad? Entonces, al menos con conceptos básicos ustedes pueden ver todo el detalle. Bueno,
más adelante, calculo que es unas 3 semanas, vamos a tener una visita de alguien que nos va a ampliar un poco más el asunto de lo que es el trasiego de mercancías, todo lo que implica ciertos controles de gestión de calidad sobre esto. Entonces, cuando ustedes ven que hay un trasiego hormiga, que es muchas veces en las fronteras de mercancías y demás, pero cuando usted ya ve contenedores de cigarrillos que no pagaron, que pueden ser adulterados, como el caso que hace no mucho de ciertos licores. Entonces, ustedes ven que esos controles se van perdiendo precisamente porque hay tal vez una forma más fácil de vender productos muchísimo más baratos, pero básicamente esta ley busca pues llevar ciertos controles y pedir. Bueno, ahorita con el caso de la pandemia, pues ustedes vieron el cierre de fronteras, los gritos, que obvio cualquier exportador o importador va a tener problemas si se pierde mercancía o productos perecederos pues se pierdan. Entonces, una modificación que hubo hace poco que entró a regir, si no me equivoco, como el 30 de abril, para agilizar todos estos trámites aduaneros para permitir el paso de esto. Ustedes recuerdan al principio, hace un año, cuando se cerraron fronteras, los problemas que hubo a nivel centroamericano, por impedir el paso a camiones que transitaban por Costa Rica, a Nicaragua, iban a Honduras, iban a El Salvador y Guatemala. Entonces esto generaba ciertos problemas en cuanto al comercio internacional. No sé si tienen algún otro comentario los compañeros del grupo. Si no hay comentarios, pues bien, muy bien los 3 grupos, excelente. Se logró el objetivo. Yo lo único que necesito es que veamos, y voy a empezar a presentar. Y voy a mostrar, ahí ven, sí. Ahí ven. Sí, profe. Ok, vean, ese es obviamente el aula virtual de ustedes. En la información general, acuérdense que por acá están los ejemplos de teoría de colas, que fue lo último que vimos. Y en la parte de tareas, tienen ustedes una tarea que es para la próxima semana. No se les olvide las fechas, porque hay gente que me ha escrito ahí por WhatsApp, que es que se le olvidó, y es que si le puedo, o sea, las fechas están establecidas para que se cumplan. Entonces, vea, teoría de colas, aquí hay una tarea, y voy a mostrarle acá, porque por acá, es la teoría de cola, la tarea. Compañía especialista en instalación de sistemas de escape, tiene la capacidad de atender 3 clientes cada hora. Los clientes llegan a la compañía a razón de un cliente cada 30 minutos. Entonces, determine cuántos automóviles están en promedio en el sistema, tiempo que tarda un cliente en el sistema, cantidad de automóviles de espera en la fila, tiempo que espera en promedio un automóvil en la fila, factor de uso del sistema, probabilidad que existan 0 automóviles en el sistema y probabilidad que existan 3 automóviles. Vean que es prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo. Lo mismo que hemos estado haciendo con los ejemplos que vimos. ¿Alguna duda con esto? No. Ok, vea que está aquí en tareas y aquí para resolver de forma individual. Entonces, ahí está para que ustedes no se les olvide y tienen tiempo hasta el próximo martes antes de que inicie la clase. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Trabajos en grupo. En trabajos en grupo, acá hay 3 grupos que ya presentaron sus trabajos de investigación 2, que es este. Por favor, acá los grupos con solamente uno por grupo que lo suba, ya el sistema sabe quiénes son los miembros de ese grupo, entonces ahí ya están para que ustedes lo puedan subir la presentación y para poder calificar y ya quede ahí ya para que ir poniéndole las notas. Va a haber la próxima semana, entonces los grupos que tienen que presentar la próxima semana, entonces ahí tiene, y los grupos que vienen dentro de 2 semanas, pues ahí tiene, para que sepan que ahí está el trabajo de investigación.
caso de estudio 1, si nos vamos por acá, acá teníamos hoy lo que era ley de contratación administrativa, licitaciones y ley de aduanas. Para la próxima semana tenemos tratados de libre comercio, códigos de barra y manejo de materiales peligrosos en transporte y almacenamiento. Y vea que tenemos otro caso de estudio 2. Entonces, vuelvo acá. Ese caso de estudio y lo vamos a abrir a ver si con ese caso de estudio acá lo abro, es lo siguiente, para que queden claros, muy claros. Es lo siguiente, muchachos y muchachas. Vamos a ampliar un poquito. Dice, de acuerdo al caso ICE Alcatel, cada grupo de trabajo debe desarrollar una pequeña investigación sobre este caso. Esto es lo que se puede hacer utilizando la información que encuentren en Internet. Con la información que consiguió, den respuesta de forma amplia y basándose en hechos a las siguientes preguntas. 1. ¿En qué consistió el caso? Entonces, que ustedes investigan el famoso caso ICE Alcatel, qué fue lo que pasó, en qué año se dio, qué fue lo que generó este caso, por qué fue tan un boom en su momento, quiénes estuvieron implicados en este caso. Entonces, ¿qué controles se violentaron de la ley de contratación administrativa y qué cambios sugerirían ustedes a esta ley? Entonces, vea que son 4 preguntas. Entonces, si ustedes como grupo lo quieren hacer a manera de ensayo, pues bien. Si quieren agarrar cada una de esas preguntas y de forma amplia y clara las responden, no tengo problema con eso. Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto. Eso es con APA. ¿Perdón? Que si eso se hace con APA. Como ustedes gusten. No, esta vez no les puse ninguna restricción. Si ustedes quieren usar APA, lo usan. Si quieren agarrar y poner en Arial, como ustedes lo quieran hacer. Esta vez no le voy a, lo que voy a enfocarme es en el contenido de su investigación y que sea claro, que sea entendible, las respuestas sean acordes, ¿verdad? A eso me voy a referir. Profe, Sí. ¿esto se entrega la otra semana? La otra semana. Ok. Y la otra semana van a tener otro pequeño caso de estudio similar a este. El otro va a ser un poco diferente. Va a implicar un video y básicamente es como lo que los compañeros de los otros grupos que exponen la próxima semana van a desarrollar, los temas que ellos van a desarrollar, pues entonces para verlo. Entonces no sé si tienen alguna consulta con respecto. ¿Tienen una tarea individual? Los grupos que expusieron ahí tienen para que porfa vayan subiendo la presentación, con solo uno por grupo que lo suban, ya automáticamente los demás compañeros en el grupo cumplieron y tienen este caso de estudio que es de ICE Alcatel, que son responder 4 preguntas y se los vuelvo a decir, si lo quieren hacer en forma de ensayo está bien, si quieren agarrar cada una de las preguntas y respondiéndolas como si estuvieran respondiendo un cuestionario, lo pueden hacer, no hay ningún problema con eso, no hay ninguna regla de APA, no hay nada más, que sean claros con sus respuestas, y eso es lo único que les pido. ¿Algo más? ¿No hay dudas? Profe, entonces, perdón, adelante. Gracias. No hay tampoco límite, digamos, si se hace con respuesta amplia, no hay que hacer, digamos, una hoja, por ejemplo. Una hoja, no. O sea, yo lo que quiero es que si ustedes van a responder, que yo vea que investigaron y que me diga, el caso consistió en esto. No es que me van a decir, el caso consistió en esto y usaron 2 reglones. Ok, gracias, profe. Sí, adelante, Luis, si vas a preguntar. Sí, solo para estar seguro y para corroborar. Entonces, para la otra semana sería este caso de Alcatel y la tarea individual de teoría de colas. Sí, correcto. Okay, vea que, perfecto. Muy bien, solamente esos 2. Y vea que la tarea de teoría de colas solamente les puse un problema porque también tienen el caso. Tampoco le iba a poner 3, 4 problemas, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Muy bien, entonces, vean chicos que
que la próxima semana hay otro caso que lo entregarían dentro de 15 días. Ya con esto estaríamos casi, solo nos faltaría un pequeño examen corto y el examen final, básicamente, para que vayan teniendo. Y acuérdense que en el aula virtual ustedes ingresan, me imagino que todos lo saben, pues si no lo saben, yo no lo puedo hacer. Acá donde está este piñoncito, ¿verdad? Ustedes pueden ver calificaciones, entonces ahí cada uno están, todo lo que les he calificado, obviamente aún no está calificado el examen, entonces ahí está todas las calificaciones de ustedes para que ustedes vayan a ver. Igual, para si tienen dudas en alguna, pues ahí lo hacemos llegar. Yo sé que a alguien le debo algo que tenía que modificar, pero no me pusieron de qué grupo es, entonces todavía tengo que ver, buscar el WhatsApp para preguntarle. Entonces, si no tienen ninguna consulta, pues estaríamos por hoy. Entonces, ya aquí los dejo descansar. Listo, profe, gracias. Muy bien, gracias. Que estén Profe, bien. ¿me regala un toquecito? Sí, claro. Pero ya al final, no importa. Sí, está bien, perfecto. Hasta luego, profe, gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Muy Chao, bien. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Buenas Muy bien. tardes.